al menos a estas horas. Está con nosotros Alejandro Olivera, Associate Director del área de Investment de WTW España, pero que antes era Willis Towers Watson, con este cambio de marca. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuál es el balance? Habéis presentado un informe de resultados de esos planes de pensiones, habéis estado mirándolos al detalle. ¿Cómo es el balance de 2021 para los planes de pensiones? Pues la verdad que ha sido un año francamente bueno. O sea, en términos absolutos es de los mejores años de resultados de los fondos de pensiones de empleo en España, con rentabilidades medias de un 6%, rentabilidades medias ponderadas de un 8%. Y yo creo que ahí donde sí me gustaría un poco incidir es en ese diferencial entre fondos pues quizá más grandes y fondos más pequeños. Porque si tú analizas los resultados un poco de hace 10 años, el diferencial de resultados entre fondos grandes y pequeños era insignificante. Pero, ¿qué está pasando actualmente? Pues que ese diferencial se está multiplicando incluso por 3. Y quizá el regulador e incluso los fondos de pensiones pequeños pues deberían de empezar a pensar por qué está sucediendo eso. ¿Cuáles son los mejores fondos de pensiones de empleo que se han comportado en 2021? Esa es una muy buena pregunta, porque normalmente cuando vemos esos rankings están ordenados por rentabilidad. Y si haces esa misma pregunta con fondos de inversión, pues realmente tú no te dedicas a comparar fondos de renta variable emergente y renta fija tradicional, porque son diametralmente distintos. Y eso es lo que ocurre con los fondos de pensiones de empleo. Hay fondos de pensiones de empleo con un 80% en renta variable, hay otros que tienen un 80% en renta fija y les estamos agrupando en una misma comparativa. Quizá lo que habría que hacer es compararlos por su perfil de riesgo. Y cuando los comparas por el perfil de riesgo y les igualas todos con un mismo nivel de riesgo, la conclusión es exactamente la misma que veíamos anteriormente. Y es que los fondos grandes dominan a los pequeños. Y los motivos digamos, el por qué está pasando esto. Y es porque digamos que tienen la capacidad de invertir en ciertas clases de activo que los pequeños no pueden principalmente, y están invirtiendo principalmente en mercados privados, ya sea private equity, infraestructuras, inmobiliario, no cotizado, deuda privada, que está haciendo que ese gap entre unos y otros cada vez sea mayor. Porque el riesgo en un plan de pensiones que va a muy largo plazo también será, el perfil, perdón, también será mucho más acotado, ¿no? Es decir, que a largo plazo todos solemos ser un poquito más agresivos en nuestra inversión, ¿no? Es decir, no habrá tanta diferencia como en el perfilado de un fondo. Claro, o sea, ahí yo creo que cuando trabajamos con esos fondos de pensiones, al final analizamos a todos los partícipes que hay. Estamos hablando de fondos de pensiones que a lo mejor tienen 2.000, 3.000 personas, y con eso construye su perfil de riesgo. Y lo importante aquí también es que los fondos de pensiones ya no están pensando hasta la jubilación, sino más allá de la jubilación. Eso hace que su horizonte temporal de inversión sea mayor y les permita estar en estrategias, pues quizás algo que hace 10 años eran impensables, que solo se dedicaban pues a lo mejor a estar algo en renta variable y principalmente en renta fija gobiernos, principalmente europea y del Estado español. Con la crisis actual de la guerra puede haber mucha gente que esté pendiente de ¿me va a afectar a largo plazo en mis fondos de pensiones este 2022 en rentabilidad? Entiendo que sí, ¿no? Sí, de entrada. La respuesta... Bolas de cristal pocas. Bolas de cristal pocas, pero la realidad es que sí, y quizá te voy a intentar responder en el corto y largo plazo, ¿vale? Porque sí que el corto plazo para un fondo de pensiones es un año. El largo plazo estamos hablando de 5 y 10 años. En el corto plazo, ¿qué está sucediendo? Pues la mayoría de los fondos de pensiones en España tienen asignaciones a renta variable emergente, renta fija emergente, que como los proveedores de índices principalmente han decidido que pues sacan de la cotización de esos índices pues la mayoría de esas empresas o esos bonos, eso directamente son pérdidas para los fondos de pensiones. Pero además tienen un impacto en que están invertidos en muchas otras clases de activo, y estamos en una situación de mercado en que la mayoría de las clases de activo están en negativo en el año, exceptuando pues a lo mejor la renta fija ligada a la inflación, los reaseguros, que pocos fondos de pensiones tienen asignación, y materias primas, que incluso también pocos fondos de pensiones tienen asignación, con lo cual en estos primeros 2 meses y medio del año la rentabilidad de los fondos de pensiones está siendo negativa. Pero quizás aquí lo vinculo un poco en el largo plazo, que es lo que sí debería estar preocupando a algunos fondos de pensiones, que es el cambio de tendencia en cuanto a la inflación. ¿Y por qué me refiero a la inflación? Porque la mayoría de los fondos de pensiones tienen un único objetivo, que es la preservación de capital. Y esto es algo que antes de que estallase este conflicto bélico ya estaba encima de los fondos de pensiones, que es decir, sus estrategias de inversión seguramente en los próximos 5 y 10 años no les iban a servir para alcanzar ese objetivo, y estaban empezando a revisarlas con el estallido de este conflicto, con las presiones inflacionarias
estrategias que están habiendo ahora mismo en el corto plazo va a hacer que esos fondos de pensiones o cambien sus estrategias de inversión o seguramente no cumplan su objetivo final, que es la preservación de capital para sus partícipes y beneficiarios. Vamos, que te entiendo entre líneas que iban con el piloto automático en los últimos 5 años. Efectivamente, no 5, incluso 10, porque muchos fondos de pensiones les ha servido con estar invertido en la renta fija gobierno española, que les daba pues rentabilidades del 4 o 5%. Eso ya no va a suceder y eso tiene que cambiar. Hablando de gobierno, tenemos encima de la mesa ese proyecto de ley de regulación para el impulso de planes de pensiones. Hay voces de todo tipo, muchas de ellas diciendo esto deja casi desincentivado. ¿Es tal cual? No. Yo creo que sigue siendo necesario tener un plan alternativo, ponga lo que ponga el gobierno, perdón. Sí, o sea, yo creo que tiene puntos positivos y puntos negativos. O sea, el punto positivo es que le está dando acceso a aquellos ciudadanos españoles que no tenían un fondo de pensiones de empleo a tener la posibilidad de estar en un fondo de pensiones de empleo, ya sean autónomos, ya sean pymes, etcétera. Y eso para mí es francamente positivo. Quizá lo que tenemos que tener cuidado es el cómo se implementan esos fondos de pensiones. Y sí que en el nuevo boceto que han sacado hace semanas hay puntos positivos que para mí son importantes, y es que, por ejemplo, las estrategias de inversión de esos fondos de pensiones que pueda crear el Estado ya no son fijadas propiamente dicha por el Estado, porque podría existir un conflicto de interés de obligar o incentivar a la compra de deuda española, algo que la mayoría de los fondos de pensiones ha dejado de hacer o ya no es el core de sus estrategias de inversión. Y quizá también tienen otros puntos positivos que yo creo que también la industria, pues quizás más privada, ya está haciendo, que es no solo fijarse en rentabilidad riesgo, sino le meten la parte de sostenibilidad, algo francamente importante que en España pues quizás vamos un poco a la cola de Europa, pero estamos siguiendo ya y avanzando en ese sentido. Y luego sí que hay cosas que todavía me sorprenden, que es, por ejemplo, que quieran revisar las estrategias de inversión cada 5 años, algo que se hacía en la prehistoria y que actualmente los fondos de pensiones privados pues sí que lo hacen más regularmente. Pero bueno, cosas positivas, cosas negativas. Alejandro Olivera, asociado director del área de investment de WW, de la antigua marca Willis Towers Watson. Muchas gracias, buen día y buen negocio, y enhorabuena por todo ese informe, por poner un poco de foco en algo que es clave para la educación financiera, y es tener asegurado una parte económicamente del futuro. Buen negocio. Gracias. 9:51, Eva Villanueva, Bolsa de Madrid, parece que